noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista en esta sección del reportero de historia titulada ¿Cómo lo hizo? En esta oportunidad vamos a entrevistar a dos autores a propósito de una reciente publicación titulada Historia del Ballet San Marcos, esta publicación que se encuentra acá, publicada por los historiadores David Rengifo y Rubén Robles. Este libro, bueno, forma parte, vamos a conversar en un rato, de esta colección del Centro Cultural San Marcos, ¿no? Acerca de distintas instituciones vinculadas, de las artes vinculadas a San Marcos. Y bueno, para ello vamos a conversar, como les decía, con los autores de este libro, que son, por un lado, David Rengifo y por otro lado, Rubén Robles. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Un gusto, ¿Cómo estás, Rubén, Luis? ¿Qué tal? también. Un saludo para todos los seguidores de Reportero de la Historia. También, igualmente. Sí, bueno, vamos a presentarlo brevemente. David Rengifo es doctor en Historia por la Universidad de Rennes 2, magíster en Historia y Civilizaciones Comparadas por la Universidad de París 7, la de Diderot, y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha trabajado temas de historia social, de los espectáculos en los siglos XIX y XX, y se desempeña como docente en la Universidad Nacional Federico Villarreal y también en San Marcos, ¿no? Su alma mater. Entre sus publicaciones se encuentran Teatro y Nación, una historia cultural del drama republicano, publicada el año pasado, en 2024, y Arriba el telón, historia del teatro en Lima del siglo XVI a inicio del siglo XX. Por otro lado, Rubén Robles Chinchay es licenciado y magíster en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus temas de investigación giran acerca de la historia de la Biblioteca Nacional del Perú, el mundo colonial tardío y los inicios republicanos desde la historia cultural y la microhistoria. Su tesis de maestría se tituló De tragedias y conmemoraciones, representaciones sobre la antigua Biblioteca Nacional del Perú entre 1821 y 1971, invención de una tradición sustentada hace poco, ¿no? Bueno, el libro que nos convoca el día de hoy, pues creo que el título es muy claro, es la historia del Ballet San Marcos como la institución del Ballet San Marcos, y me gustaría comenzar preguntando a los autores acerca del origen del libro, es decir, ustedes en la introducción mencionan que este libro forma parte de esta colección sobre manifestaciones e instituciones culturales vinculadas con la Universidad San Marcos. ¿Cómo surge este interés específico por libros de estas instituciones y cómo así se contactaron con ustedes para desarrollar este libro sobre el ballet en particular? Empezaré yo primero y de ahí le doy paso a mi colega, compañero Rubén. Bueno, el libro surge por iniciativa de la gestión anterior de la Casona a cargo pues del magíster César Puerta. La idea pues de esta colección pues era historizar pues el legado cultural, artístico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? A través de una institución emblemática como la Casona. Ahora, la idea también, dentro de estas ideas, dentro de este objetivo, pues la primera investigación se centraba en el ballet de San Marcos. Y luego iban a salir pues otros libros, otras publicaciones vinculados al teatro universitario, al coro universitario, entre otras cosas. Entonces, esta colección, como he dicho, surge la idea del magíster César Puerta, quien a mí me contacta porque yo acababa también de publicar mi libro sobre historia cultural del teatro y nación, una historia cultural del drama republicano. Entonces, acababa también de publicar ese libro, enseñaba historia cultural en la maestría en San Marcos, donde uno de mis alumnos destacados precisamente fue Rubén Robles, quien hoy día es magíster. Entonces, el magíster César Puertas me convoca para trabajar pues este tema vinculado a la historia cultural, iniciado que se inicia pues con el libro, con la historia del ballet de San Marcos. Y justamente el título es Colección del Centro Cultural de San Marcos, Arte, Cultura e Historia. Ahora, el libro ha tenido una buena expectativa, ha tenido una gran acogida, y la idea
es continuar con los siguientes números, porque modestia aparte se hizo un excelente trabajo, trabajamos de manera conjunta con Rubén Robles, que es en realidad un colega, ¿no? Un amigo, trabajamos codo a codo ambos. Y bueno, el texto pues ha tenido una buena acogida, es un texto bastante fluido, académico, pero también es dirigido a un público amplio. Entonces, la idea también es que la Universidad Nacional Mayor de San Marcos continúe con la historia de las otras secciones vinculadas pues a la cultura, al arte de la casona. Por el momento está, digamos, en stand-by porque ha habido un cambio en la gestión, ¿no? Ahorita ha habido un cambio en la gestión, ya no está el director con el cual trabajamos y lo que esperamos es que la actual gestión continúe con este proyecto que ha dado sus frutos. Y sus frutos es el texto pues, que tú has leído, que tú has reseñado, que he elaborado pues, en conjunto con mi colega Rubén Robles. Eso. Rubén. Ahí está, perfecto. Claro, algo interesante a tener en cuenta es que la historia institucional abre muchas posibilidades, ¿no? Y se daba la ocasión precisa porque el Ballet San Marcos cumplía 64 años de existencia, además como el elenco profesional, como la institución profesional de danza, de ballet más antigua del Perú. Y lo que pensamos, conversando mucho con David, ¿no? ¿Cómo lo abordamos? Empezamos a pensar, tiene muchos elementos además de microhistoria. Es como la historia de esa institución aislada, conversa, cómo comulga con lo que va pasando en el Perú, cómo se va abordando lo cultural, cómo se van abordando distintos temas, cómo desde la historia de una institución aislada podíamos vincular estos temas, ¿no? Entonces, claro, está, por supuesto, el interés parte del Centro Cultural que tenía esa visión. Conversamos también con César Puerta, con el ex director, y estaba esa visión, ¿no? Cómo ver esa historia que podría ser considerada como la historia del Ballet San Marcos, un hecho aislado, pero cómo se inserta en la historia cultural del Perú, cómo tiende vasos comunicantes con distintos puntos, y entonces creo que este discurso ha permitido articular una historia que va más allá de la simple anécdota, ¿no? Va simplemente del recuento de hechos, aunque de hecho tiene un orden cronológico. Y claro, ha sido un trabajo que hemos estado, como se dice, ¿no? A la limón, hemos estado trabajando siempre coordinando. Oye, estamos haciendo esto, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Entonces, creo que ha sido muy fructífero y además ha habido, creo que muy buena química para trabajar en ese sentido. Claro, una cosa es que el texto lo hubiera hecho, por ejemplo, gente vinculada al ballet, y otra cosa es un texto hecho por historiadores. Entonces, la idea justamente de un texto hecho por historiadores es vincular todo este proceso desde el surgimiento y desarrollo de la historia del Ballet San Marcos, vinculándolo pues con los elementos políticos, económicos, sociales, culturales del país, en relación también con el contexto internacional. Y hemos utilizado también tanto fuentes primarias, documentales, pero algo importante también que quisiera agregar a lo que señaló mi colega Rubén, es que también hemos utilizado mucho lo que se llama entrevistas en profundidad. O sea, hemos acudido a los que fueron protagonistas de la historia del Ballet San Marcos. Y cuando hablo de entrevistas en profundidad, me refiero a que, claro, teníamos por ahí teníamos unas preguntas, pero también dejamos que las personas entrevistadas, que tienen todos los recuerdos, todos estos hechos, pues se explayen, ¿no? Esa es la idea de una entrevista en profundidad, dejar que las personas se explayen, cuenten todas sus cosas y luego ya las entrevistas pues las desagregamos y cogíamos los puntos principales. Y otro aspecto también importante, ya que hemos tocado un poco la parte metodológica,
Es que la idea también era darle participación a todos los protagonistas, todos los protagonistas que pudiéramos acudir. Entonces hemos entrevistado a todas las personas que hemos podido. Nos hemos querido contactar también con otras personas. Yo he querido entrevistar, por ejemplo, al maestro Juan Torres, por citar un ejemplo, pero fue imposible, ¿no? Me hubiera encantado entrevistarlo también. Me hubiera gustado entrevistar a otras personas también, pero por motivo de fuerza mayor, pues no se les pudo entrevistar. Pero sí, la idea es que hemos acudido a todos los protagonistas que hemos podido, pues, encontrar. Le hemos dado voces. No hemos hecho una memoria, básicamente, de este proceso de surgimiento y desarrollo del Ballet de San Marcos. Sí, Y es ahora que cierto. mencionas Y un poco esto, sí, perdón que interrumpa una última. Y claro, algo de que lo que tú comentaste al comienzo, Luis, era que es un texto, si bien es un texto académico, tratamos de que fuera a la vez ligero. Entonces, a la vez, algunas discusiones que pueden ser un poco teóricas están más en los pies de página, ¿no? Entonces es una narrativa que se trata de que fluya nomás, ¿no? Eso también es un aspecto para tratar de llegar a un público más amplio también. sí, y justo un poco mencionando el tema metodológico, por ahí es el tema de las entrevistas y demás. Cuando uno mira el tiempo en el cual ustedes se dedicaron a hacer las entrevistas, en realidad fue un tiempo relativamente, pues, o sea, fueron 10 meses, ¿no? Desde enero hasta noviembre del 24, entonces, digamos, también de alguna manera un poquito acelerado, pero me gustaría preguntarles, además de las entrevistas, del recojo de fuentes, ustedes también, digamos, se acercaron, tuvieron la oportunidad también de ver algunas obras de ballet, tuvieron la oportunidad de ir a los espacios para poder quizás hacer esta revisión más como del espacio, la arquitectura, ¿no? Que luego ustedes mencionan, ¿no? Los dos espacios donde se desarrolló, ¿no? El Ballet San Marcos, ¿no? Sí, por un lado, pues hemos ido a la casona directamente. Por un lado, también hemos ido al Teatro Municipal también, justamente por la celebración de los 60 años del Ballet de San Marcos, y también en contacto con Verónica, la encargada pues de esta gestión, bueno, que dirigía también, y con ella trabajamos, coordinamos algunas cosas, algunos puntos. Pues también hemos ido a presentaciones del elenco pues, del Ballet San Marcos. También hemos ido a una presentación donde se mezclaba también danza contemporánea en la Huaca Mateo Salado, ¿no? Que fui justamente con Rubén. ¿Te acuerdas, Rubén, de esa presentación? Sí, claro. Claro, También el Gran sí, Teatro Nacional, ¿no? Exacto, sí. Sí. De hecho, y creo que ha sido muy nutritivo desde el punto de vista del meterse en el tema, estas participaciones, conversar con la misma gente del ballet, ¿no? Porque aparte de las entrevistas se ha conversado mucho, David ha conversado mucho con Luis Valdivia, por ejemplo, yo conversaba mucho con Marilena Riera y otros personajes, Verónica Rodríguez, que como comentaba David, ¿no? Entonces, hablando con ellos, también acercándose de alguna manera, se va empapando uno de este ambiente del ballet, ¿no? Y creo que si bien nosotros, obviamente, ya adultos, ¿no? Difícilmente vamos a ponernos a practicar, pero sí uno va imbuyéndose un poco del espíritu, empezar a respirarlo, ¿no? Para poder empezar a hablar de aquello. Por lo general, el ballet se ha asociado mucho con esto de la cultura, de la alta cultura, ¿no? La cultura de las élites, mientras que quizás otras danzas han sido pensadas más como, con no sin cierto prejuicio, como una suerte de cultura popular, cultura de las masas, ¿no? Entonces, pero el ballet también, como ustedes mencionan, el Gran Teatro Nacional, el Teatro Municipal, son espacios, digamos, donde solía practicarse, presentarse. Me gustaría que ustedes por ahí si pudieran comentar algo acerca de por qué se da o por qué o cómo se da esta fuerte asociación entre ballet, alta cultura, y qué relación tenía que ver con estos accesos a ciertos espacios, ya sea físicos o simbólicos, donde se presentaba. Ya.
A ver, primeramente el ballet, podríamos decir que sus orígenes se encuentran en el Renacimiento en Italia, específicamente en Milán, y luego el ballet se expande hacia Francia, ¿no? Con Catalina de Médicis, y luego pues en Francia tiene el apoyo total del rey Luis XIV, ¿no? El rey Sol, y inclusive ahí se va a fundar una escuela. Entonces empieza como un arte cortesana, un arte cortesano, ¿no? En un inicio, ¿no? Y luego ya, pues, de Francia se expande a otras partes del globo, ¿no? Del planeta. Ahora, el ballet siempre ha sido considerado como un arte de élite, efectivamente, porque era dirigido realmente a un público de sectores altos, de sectores medios, de sectores altos. Y yo lo que te diría es que si bien en la actualidad, en comparación de hace algunas décadas, ha habido una democratización tanto del público como de las personas que forman parte del elenco. O sea, ha habido una democratización, evidentemente, del público, de las personas que participan como parte de los elencos. En realidad, al igual que la ópera, pueden haber funciones gratuitas, de repente claro, hay maestras también de que hacen trabajo, digamos, filantrópico, enseñando también en otros lugares de manera gratuita, quizás voluntaria. Pero a pesar de todos esos avances, evidentemente el ballet, es mi opinión personal, el ballet sigue siendo un arte de élite. Un arte de élite en el sentido que no es masivo. El ballet no es masivo, esa es la verdad. No es masivo el ballet. Entonces, no es un arte que esté, que sea pues abierto hacia todas las personas, que sea consumido de manera abierta por un gran público. O sea, hasta en la actualidad sigue siendo un arte, digamos, restringido a un tipo de público, lo que sí evidentemente ha habido un proceso de democratización, de cierta democratización entre el público y también entre las personas que se dedican pues al arte, al ballet. Eso es lo que yo te puedo decir. De repente Rubén ahorita tiene otra idea y ahí yo la complemento. No sé, de repente, es mi opinión personal. De repente pueden diferir. Bueno, creo que ahí estamos concordando en varios aspectos. Algo que mencionamos en el libro es que desde sus orígenes, de hecho, cuando se empieza a generar ya un cierto academicismo que lleva ya, por ejemplo, en la corte de Luis XIV, a diferenciar lo que a la larga se llamará el folclore, ¿no? Lo popular, netamente, ya de esta danza organizada, que ya responde a ciertos cánones. Ya hay una diferenciación que podemos verla ahora, por ejemplo, vamos a un tema que sería un poco random, por llamarlo de alguna manera. Por ejemplo, cuando pensamos en la marinera, en el tondero bailados en las casas, y cuando vemos ya lo que se practica más en las academias, ¿no? Que es, no sé si necesariamente de élites, pero sí responde a una lógica que es diferente de la popular, ¿no? Entonces, en cierto sentido, se hace más de un público restringido y en este sentido es una suerte de élites, no necesariamente económicas, no necesariamente snobs, ¿no? Ni nada por el estilo, sino unas élites que pueden entenderlo, que tienen la sensibilidad y que se dedican su vida a esto, ¿no? Ahora, alguna vez comentando con David me comentaba que además, por ejemplo, se requiere un tiempo extra, por ejemplo, para llevar a las niñas, ¿no? A los niños a que practiquen, ¿no? Entonces, también eso marca alguna diferencia, ¿no? Si quieres comentar más eso, David, que tú lo habías explicado muy bien la otra vez. Bueno, lo que yo decía es que en realidad, a pesar de toda esta democratización, evidentemente que hay, no es un arte para un consumo masivo. Y también en colegios particulares, no digo todos, pero hasta donde yo recuerdo, en el franco-peruano, por ejemplo, también se enseña ballet, o se enseñaba de repente, y en algunos colegios privados se enseña ballet. Eso no ocurre en un colegio estatal. También conversando también con personas vinculadas al ballet, me señalaban que
Mari Carmen Silva enseña en pueblos jóvenes, o hay personas que hacen un trabajo, digamos, benevolente, o benévolo, disculpa, benévolo, en otros espacios, ¿no? Es decir, de manera gratuita. Y evidentemente también la Casona de San Marcos, pues hay funciones gratuitas que ha dado el elenco de la Casona. También pues hay disminución de precios en algunos casos, pero en general, digamos que es un arte que no es consumido de manera masiva, ¿no? Así suene un poco pues elitista, ¿no? En realidad, quizás lo que se deben plantear son políticas de una mayor política de creación de conservatorio, escuela de música, quizás danzas comunales, o programas en colegios públicos, que los colegios privados, algunos al menos, sí los tienen, ¿no? Por ejemplo, también hay proyectos, por ejemplo, que nacen dentro de Ballet San Marcos, ¿no? Por ejemplo, es Danza de la Esperanza, que bueno, ahora ya está separado del Ballet San Marcos, pero surgen con estas iniciativas, por ejemplo, con Royce Manlum, ¿no? Que buscan ser una suerte de semilleros, y eso es importante porque también es llevar estas formas de expresión a distintas personas que de repente no tendrían acceso, y en eso también es importante la labor de Ballet San Marcos, ¿no? O ha sido, Claro. sigue siendo. Claro, o sea, Claro, no o sea, solamente hay maestros que llevan la ballet, danza a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, lugares, digamos, de extracción popular, y se llevan, enseñan allá. Y quizás algunos de esos chicos, pues, son incorporados, ¿no? Pero ese teatro, pues, que se presenta, ¿no? Pero ese ballet que se presenta de manera formal, clásica en los teatros, pues, en general sigue siendo de una élite, quizás, como decía Rubén, no tanto económica, sino también de tipo, pues, cultural, ¿no? sí, y es muy interesante esto que menciona acerca de justamente esta élite, digamos, no necesariamente económica, sino también cultural, porque a veces también está relacionado, y bueno, la historia del ballet está relacionada, como ustedes comentan, con la llegada de extranjeros, ¿no? O sea, ustedes mencionan, claro, que existieron varias compañías de ballet, muchas internacionales, que tienen giras, que llegan a Perú, y que luego, bueno, por distintas circunstancias, por ejemplo, las crisis que habían en Europa, las dos guerras mundiales, las Ya. migraciones, por ejemplo, o las crisis económicas hacen que algunos de ellos vengan a Perú y bueno, de alguna manera terminen por insertarse, ¿no? En el medio peruano, ya sea a través de pequeñas compañías o en el caso de lo que sería el ballet universitario, con Tora Darcy, ya con una, digamos, con cierto respaldo institucional. Entonces me gustaría un poco preguntarles acerca de esos extranjeros, o sea, cómo era la vida de este tipo de artistas asociados a las prácticas de la alta cultura que venían al Perú y a otros países de América Latina. Es decir, ¿realmente Perú estaba preparado para asimilar ese tipo de manifestaciones culturales o hubo que crear una suerte de campo específico para el desarrollo del ballet? Ya, un poco antes de pasar a responder esta pregunta, solamente una pequeña aclaración. Cuando yo yo me refiero siempre a tendencias. No hay que dar las cosas tampoco a blanco y negro, ¿no? O sea, yo me refiero siempre a tendencias eh, que se dan en el ballet, ¿no? No hay que dar las cosas a blanco y negro. Ahora, volviendo con tu pregunta, evidentemente sí, han habido una importante presencia extranjera que en algunos casos ha estado vinculado a hechos de carácter global, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la primera Guerra Mundial, ¿no? El caso de la Primera Guerra Mundial motivó que diversas compañías, no solamente de ballet, sino también de teatro y otras expresiones artísticas, fueran principalmente Estados Unidos, aunque por supuesto también América Latina. En el caso, por ejemplo, de Ana Pavlova, ¿no? Rusa, ella hacía giras por Europa, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial, pues ella se queda en Inglaterra, tengo entendido, en Inglaterra, y luego pues empiezan a hacer giras pues también en Estados Unidos, en América. También hay bastante presencia, si hablamos
de otras bailarinas, ¿no? El caso de Norka Ruskaya, ¿no? Conocida, pues, que llegó acá en la época de la República Aristocrática, ¿no? Que hizo la famosa, ese famoso baile, ¿no? En el cementerio, ¿no? Donde participó, pues, José Carlos Mariátegui. Entonces, la Primera Guerra Mundial, y podríamos decir también hasta cierto punto la Revolución Rusa, de alguna manera también provocó un éxodo artístico, ¿no? Un cierto éxodo artístico. Ahora, Norka Ruskaya era suiza, ¿no? Era suiza y llegó a América Latina. Es decir, un montón de grupos de Europa, como Europa estaba en guerra, pues un mercado importante, ¿cuál era? América Latina, ¿no? Estados Unidos, América Latina, porque Europa en aquel contexto, 1914 a 1919, estaba pues en guerra. Ahora, también en el libro pues de Garland, pues se señala que el año 1917 precisamente fue un año clave, ¿no? Un año clave que se abrió la danza, ¿no? Del ballet clásico a Lima. Y ojo que el ballet, justamente volviendo con el tema anterior, el ballet era denominado danza culta. Eso es como se calificaba también en aquella época, como una danza culta. Ahora, también hay que señalar pues que en la década de 1920 pues también hubo una gran presencia también de diversas bailarinas, también tanto de Europa, también y también de otras partes también de América. Antes de llegar al Perú, sobre todo era pues Buenos Aires, Montevideo, Brasil y Chile, pero luego ya hay una mayor apertura hacia Lima. Ahora, justamente en la década de 1920 es que aparece este italiano, Longhi, ahorita el nombre se me dio específicamente, quien va a ser llamado para interpretar el papel, se señala, del virrey Amat en una película sobre la Perricholi, y creó pues la primera academia, ¿no? de ballet. Y luego una de sus alumnas que se va a perfeccionar a Chile, conocida como Rosita Ríos, pues abriría la primera escuela de ballet hecha por una peruana, ¿no? Ahora hay que ver también que hay otros artistas pues, que van a llegar, ¿no? Dmitri Rostov, por ejemplo, llega en la década del 40. Ahora, en el caso de la maestra Tora Darcy, ella llega a fines de los años 30, ¿no? 1937, 38 aproximadamente, y ella llega en un contexto en el cual, pues, en Europa estaba creciendo el fascismo, en Italia, y estaba el fascismo en Italia, y estaba el nazismo, había tomado el poder en Alemania, y se notaba que en cualquier momento Europa iba a entrar en una guerra, como efectivamente fue en 1939. Hay una entrevista que le hicieron a la maestra Tora Darcy, en la cual él señala de que se vino al Perú porque veía un ambiente negativo en Europa, veía un ambiente negativo, opresivo, como una falta de libertad, ¿no? Entonces, lo que se intuye y también lo que es obvio es que ese ambiente de tensión en Europa, el tema de la guerra, evidentemente, tuvo que haber tenido una influencia en la llegada de la maestra, que no era inglesa, era escocesa, ¿no? Escocesa, ¿no? Por otro lado, hay que ver que los escoceses, justamente conversando también con Rubén, siempre han estado como los ciudadanos de segunda también de Inglaterra, ¿no? Por un lado, ¿no? Y de repente acá se veía un ambiente de mayor libertad, ¿no? Es un poco para señalar las influencias de los contextos globales, internacionales, con la llegada de diversas personalidades acá al Perú, ¿no? Ahora, eso para hablarte hasta la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Luego también tenemos el caso de la Guerra Fría, que quizás lo tocamos en otro momento. No sé, Rubén, si quisiera de repente complementar o agregar algo o no. Sí, claro. Que es interesante porque ya hablando de los hechos, ¿no? Que muy bien ha reseñado David. Aparte, otro de los elementos que uno va viendo es como
estas representaciones sobre lo que es lo oculto van detrás, ¿no? Por ejemplo, cuando empezamos a pensar en las primeras formas de ballet que vienen al Perú, que se relacionan mucho con el mundo de los Borbones. Entonces, lo que es lo idealmente culto, no pensemos en el despotismo ilustrado, no pensemos en Amat, empiezan en el siglo XVIII, empiezan a llegar las primeras personas que practican, pero son solamente personas que practican y quedan en el seno de la familia, ¿no? En el siglo XIX, ya pensamos en la época del guano, esto lo ha estudiado muy bien la doctora Fanny Muñoz, se empieza a dar una modernización, se dejan los espectáculos tipo las zarzuelas, se quieren dejar como vistos como algo del pasado, algo oneroso, y más bien el ballet, ¿no? Es una de las cosas que se empiezan a impulsar. Entonces, claro, ¿quién trae eso? Es el extranjero, es la voz de lo oculto. Entonces, esta representación de lo europeo, que está muy fuerte en ese momento, lo europeo como el ideal al cual llegar, ¿no? Es parte de ese tiempo, es parte de la concepción de este mundo de progreso lineal, ¿no? Y ya en el siglo XIX, por ejemplo, también ya pensemos ya a comienzos del siglo XX, está una segunda modernización, hay una nueva modernización, ya está de la República Aristocrática, y ahí también se empieza a impulsar este tipo de espectáculos, ¿no? Nuevamente son, por ejemplo, Ana Pavlova, ¿no? Los extranjeros que vienen a dar estos espectáculos, pero además extranjeros que vienen a enseñar. Y van dejando escuela, empiezan a surgir estas primeras escuelas. Ahora también, por ejemplo, cuando llega Roger Fenolloa, el primero llega a Montevideo, ¿no? Hay que pensar también que ya no estamos en la ruta de los galeones y obviamente el Perú es ya la segunda, tercera o cuarta opción para llegar, ¿no? Un caso especial es, por ejemplo, el de Zora Darcy, que viene directamente al Perú, hablaba español ya, viene al Perú y parece que tenía alguna afinidad electiva con el Perú. Ella lo dice en un escrito de 1947. Y además, o por ejemplo, la maestra Vera Stasny, ¿no? Que viene al Perú ya por su afinidad, por su amor, pues, ¿no? Por Francisco Stasny, ya viene al Perú. Son casos especiales, ¿no? Porque normalmente la ruta no es necesariamente el Perú. Y sin embargo vienen al Perú y se peruanizan, ¿no? Terminan gozando de una peruanidad. Hay una carta muy bonita que nos facilitó el archivo del Ballet San Marcos de cuando ya Roger Fenolloa muere, ya en pleno siglo XXI, y su viuda, ¿no? Que además es peruana. Ella pone allí, él siempre se sintió peruano, ¿no? Él siempre extrañó el Perú. Entonces, de alguna manera ellos llegaron, se comprometieron con estos proyectos peruanos y participaron de ellos activamente. Así que tienen una gran influencia, van dejando escuela y esta escuela se va haciendo cada vez más peruana, ¿no? Pensemos en lo que va haciendo Kay McKinnon, ¿no? Están buscando cómo peruanizar esta danza, cómo peruanizar el ballet. Y Ballet San Marcos va en esa línea también, gracias en gran medida a mismo Roger Fenolloa, que empezaba a experimentar, y a la maestra Vera Stasny, que estuvo inculcando aquello también, trayendo muchas influencias de fuera para ver qué fruto daban aquí. Sí, justamente es interesante, ¿no? O sea, porque ustedes mencionan, claro, a tres personajes, quizás vamos a hablar de ellos en un ratito, ¿no? Por un lado, Zora Darcy, por otro lado, Roger Fenolloa, y por otro lado, Vera Stasny, ¿no? Claro, que son extranjeros, que de alguna manera terminan por llegar acá, ¿no? Y claro, van a hacer escuela, ¿no? Van a hacer escuela en las cuales participan niños, ¿no? Niños que se van a comenzar a formar, bueno, niñas, claro, principalmente mujeres, pero también van a haber varones, ¿no? Justamente algo que me pareció interesante, en el libro fueron un par de testimonios, ¿no? Hay un testimonio de un chico que, digamos, él practicaba el ballet, pero que no le había comentado eso a su familia y que un día el hermano y los padres le descubren, ¿no? Con todo su atuendo, con los implementos que usaba y básicamente lo botan, ¿no? Entonces, ese es un testimonio muy fuerte. Y también otro, que es de una, bueno, actualmente una historiadora muy conocida, Scarlett O'Phelan, ¿no? Que mencionaba que también ella practicaba ballet, pero que en un momento tuvo que decidir entre, bueno, un poco seguir la carrera artística o dedicarse plenamente al tema de los estudios. Entonces,
Estos dos testimonios sobre ya niños, adolescentes que se están formando en el ballet hacia la década del 50, 60, ¿qué nos dicen acerca de cómo se percibía el ballet en la sociedad peruana de mediados del siglo XX? Es decir, con respecto a los roles de género, a las relaciones de clase, no sé si podrían un poco trabajar eso. Ah, y antes que cuando en el chat, en los comentarios en Facebook, el señor Luis Antonio Valdivia mencionaba Enzo Longhi, ¿no? Que es ese personaje que mencionaba David. No. Ok. A ver, el ballet tradicionalmente pues está asociado pues a una danza asociado con la feminidad, ¿no? Por una sociedad evidentemente machista, ¿no? Un poco volviendo con la historia, cuando empieza digamos, los orígenes de los inicios del ballet, estoy hablando un poco de la historia del ballet en Italia, en realidad lo practicaban, se señala, los hombres. Luego es en Francia, que lleva por Catalina de Macy's, si no me equivoco, o Catalina de Macy's, y en Francia es cuando empiezan a practicarlo también las mujeres, empiezan a cobrar mayor importancia. Pero bueno, volviendo con lo que tú señalas, el ballet está asociado siempre, o ha estado asociado fundamentalmente con un arte femenino y que no es propiamente de hombres. Yo diría que esa idea, si bien se ha cambiado un poco en la actualidad, yo creo que aún se mantiene hasta cierto punto. Es como el tema, ¿cómo decirte? O sea, es algo, en realidad, digamos que hay una mayor aceptación del ballet, como que lo practican hombres y mujeres, pero aún yo pienso que no es tan bien visto, aún por todo ese rezago, pues, una sociedad machista, el ballet no es visto como algo para hombres, ¿no? El ejemplo que tú mencionabas justamente de este bailarín, Armando Barrientos, al cual yo entrevisté, ¿no? Armando Barrientos justamente mencionaba en la entrevista de que uno de sus primeros contactos con el ballet fue cuando iba acompañado de su madre, ¿no? Cuando iba con su madre a ver ballet, y Armando Barrientos le manifiesta a su madre de que él quiere ser como uno de esos bailarines que está viendo en el espectáculo, y literalmente su madre le responde, eso es cosa de hombres, ¿no? Le responde su madre, eso es cosa de hombres. Y efectivamente, ¿no? Él amaba el ballet y luego tiene que practicar ballet de una manera, digamos, escondida. ¿Por qué? Porque no era bien visto el ballet. Y el ballet era asociado como algo femenino o hecho por, entre comillas, por gente que no era muy hombre, ¿no? E inclusive Armando Barrientos, por lo que él mismo contaba, inclusive cuando es descubierto por su padre, no, por su familia que practicaba ballet, se lo llevan pues a Loroya, su hermano, él contaba que su hermano, que era ingeniero, se lo lleva a Loroya para hacerlo hombre, ¿no? Hasta que finalmente su hermano pues se da cuenta de la pasión que tenía por el ballet y bueno, y ya regresó. Y un poco trayendo a colación algo que yo recordaba, quizás no es muy popular decirlo, pero bueno, sí veía el programa de Jaime Bailey. Yo recuerdo que en una entrevista que le hacían, su papá le decía, como eso, un poco para humillarlo, le decía, mariquita, bailarina de ballet, le decía, ¿no? Como un insulto, ¿no? Entonces, está asociado siempre a eso, como es un arte que no es para hombres, es para mujeres o para hombres que son afeminados. Y eso es algo que es un imaginario que se ha construido. Yo diría que esa imagen está cambiando porque evidentemente los bailarines de ballet, hay gente heterosexual dentro de los bailarines de ballet, y esa idea de que los bailarines de ballet todos son, digamos, homosexuales, pues en realidad no es cierto, no es verdad, pero es como una imagen que se ha ido construyendo, ¿no? Aunque en la actualidad está felizmente cambiando. Entonces sí, eso es por una cuestión de género, está asociado como algo que lo practican las mujeres y que si tú eres hombre, pues eres afeminado. Pero eso está cambiando, pero en la década del 50, 60, 70, en que está Armando Barrientos,
con el cual conversamos ese tema, pues estaba muy marcado, ¿no? Yo diría que eso estaba marcado y recién empezó a cambiar, yo diría hace algunos años nomás, hace algunos años. Ahora, otra cosa también que yo te quiero mencionar del tema del ballet, que en realidad para que una mujer, una niña o alguien, el ballet se empieza desde muy pequeños, desde muy chicos en realidad. Pero para que una niña pueda dedicarse al ballet de lleno, por un lado necesita, o un varón también, por supuesto, un varón necesita el apoyo de sus padres, necesita alguien que lo lleven, que lo recojan, y en el caso de la doctora Scarlett O'Phelan, pues lo que ella contaba lo que ella contó fue que tuvo que dejar el ballet por un tema de las notas, ¿no? De las notas de su colegio que quizás como que empezaron quizás un poquito a bajar, y para evitar eso es que ella da un paso al costado. Yo diría que hay otras personas que no se mencionan ahí, pero que conozco, que son conocidas. Por ejemplo, Martha Hildebrandt también estudió ballet, pero Martha Hildebrandt tuvo luego que decidirse entre continuar la carrera de ballet o dedicarse de lleno a la carrera universitaria, y dejó pues el ballet para dedicarse de lleno a la universidad. En el caso de Scarlett O'Phelan tengo entendido que fue cuando ella era pues una niña todavía, ¿no? Eso. Eso. Rubén. Sí, claro, claro. Me hace recordar mucho, claro, Armando Barrientos comentaba, además que él había entrado también, una de las cosas que lo motivaron fue que le pareció muy hermosa Trudy Kressel, que era la maestra de danza, y él también quería entrar a verla, era una satisfacción en sí para él. Y un tema que es muy fuerte en esto es el de las masculinidades hegemónicas, ¿no? Viéndolo desde el punto de vista de género, ¿no? Que se sienten amenazadas por estas nuevas formas de interactuar, ¿no? Y sin ir muy lejos, por ejemplo, todos los años 80, 90, en el mundo de nosotros, bueno, David, yo hemos estado escuchando en el mundo del metal, yo he usado el pelo muy largo, y recuerdo, por ejemplo, que cuando pasaba, a veces algunas personas mayores decían, estos maricas, córtenle el pelo, métanlos al ejército, ¿no? O sea, la idea de esta masculinidad asociada a lo militar, ¿no? A lo autoritario. Imagino, pues, en la época que nos está contando Armando Barrientos, mucho más fuerte, ¿no? Entonces, esas masculinidades hegemónicas que se ven amenazadas por lo nuevo, siempre lo nuevo asusta, ¿no? Hay un caso que se cuenta allí, por ejemplo, que cuenta Tora Darcy de cuando empieza a dictar sus primeros talleres. En 1942 dice que es un tipo muy antiguo. Unos talleres libres que daba dentro de San Marcos. Y dice que un alumno de historia dice, ahora también tenemos que bailar, un colega nuestro, ¿no? Además, dice, ahora también tenemos que estudiar danza. ¿Hasta dónde van a llegar estas cositas? Dice, ¿no? Y claro, cuando dice estas cositas, hay que pensar que desde más o menos desde el 35 está, por ejemplo, Ella Dunbar Temple dictando en la universidad, desde el 25 está, más o menos el 25, está Rebeca Carrión, está Nelly Festini, están entrando a la universidad, hay mucha más incursión de mujeres, están las alumnas además, entonces hay muchas cosas que están empezando a cuestionar a esta generación de hombres, ¿no? Acostumbrados y enseñados en una tradición, y se sienten amenazados, y ante esto creo que van reaccionando. Lo que cuenta Armando Barrientos es entre gracioso y trágico, ¿no? Cuando además cuenta que lo llevan a la mina para que aprenda a hacerse hombre y le empieza a enseñar a bailar a todos los niños, y le dicen, no, te acabas de lograr. Eso es graciosísimo, pero a la vez es duro, ¿no? Pensar en todo lo que ha vivido para poder mantener su amor al arte. Claro. Así que sí, pues ¿no? Está en esa lógica. Claro, imagínate que a mí en lo personal me gusta mucho el ballet, o sea, he ido sí por temas familiares a ver ballet también cuando era niño. Imagínate que yo me hubiera inclinado por el ballet, aunque la verdad que por una cuestión de equilibrio no hubiera podido hacerlo. En mi barrio me hubieran pues hecho bullying, en el colegio también,
y hasta yo diría que mi hermano mayor también, ¿no? Porque por esa idea que había, ¿no? El ballet estaba asociado a que justamente a que no era un arte de hombres, ¿no? Y estaba asociado siempre a que los que practicaban ballet pues eran delicados, ¿no? Eran gente delicada. Pero bueno, como digo, eso está cambiando y también es una idea errada que siempre asociar que todo bailarín de ballet es quizás homosexual, que no tiene nada de malo ser homosexual, ojo, es opción de cada uno, pero es una idea errada que todo bailarín de ballet sea así. Tampoco es así, aunque no tenga nada de malo, ojo. ¿Eh? Pero bueno, ya están cambiando esas cosas, ¿no? Sí, justamente es ahí un poco con respecto al tema de los cambios, también ya entrando a ver la institución como tal, el Ballet San Marcos, bueno, que inicia como ballet universitario. Ustedes mencionan que en realidad buena parte de del desarrollo del ballet, ¿no? Tiene que ver también con, digamos, las figuras de ciertas autoridades, ¿no? Principalmente Luis Alberto Sánchez, pero también Manuel, ¿no? El filántropo que también ustedes mencionan ahí, se me fue el apellido ahorita mismo, quienes tenían pues sensibilidad con respecto a las artes, pero también, digamos, de alguna manera los contactos se van moviendo y por ahí, bueno, uno conoce al otro y, digamos, terminan contactándose con Dora Darcy, ¿no? Entonces, ¿cómo así un poco se establece este lazo inicial? ¿Qué es lo que proponía Dora Darcy al inicio con su propuesta de ballet? Y si hay algún cambio con respecto a las orientaciones, la forma de trabajar, o si hubo algún momento de tensión o no entre los directores del ballet y las autoridades universitarias, ¿no? Pienso, por ejemplo, temas monetarios, temas de injerencia en toma de decisiones, algunos permisos para temas logísticos, por ejemplo, el tema del uso del espacio, ¿no? De la casona, el teatro municipal. No sé si pudieran comentarnos un poco acerca de eso, ¿no? Los directores. Ya. A ver, lo que pasa es que el ballet San Marcos, digamos, tiene sus orígenes, antecedentes o digamos su primera etapa, se puede interpretar de esas diversas maneras, origen, antecedente o primera etapa, en la gestión de Tora Darce. Ella entra en 1947, si no me equivoco, en 1947, durante la época pues, del primer rectorado de Luis Alberto Sánchez, ¿no? Y cuando ella entra justamente a encargarse de la dirección pues, del ballet universitario, ella en realidad era profesora del Departamento de Filología y Lingüística de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Enseñaba inglés, es por lo que tengo entendido, y también pues, en otros lugares. Entonces, digamos que la persona que introduce, claro que hay un antecedente más en otra persona más, pero la que introduce el ballet, un arte digamos de élite, entre comillas, el ballet, bueno, aunque no tanto entre comillas, a San Marcos sería la maestra Tora Darce, ¿no? Con ella se inicia el ballet pues, en San Marcos, ¿no? El ballet de San Marcos, cuya mirada era una mirada de carácter democrático. O sea, la idea de Tora Darsen era que cualquier persona, o sea, cualquier estudiante, cualquier persona interesada, podía recibir pues, clases de ballet. Ella tenía una mirada mucho más, digamos, experimental, una mirada pues no buscar la profesionalización efectivamente de las personas que estudiaban, aunque dentro de los estudiantes que ella va a tener, pues salieron personas pues bastante destacadas. Ahora, entonces digamos que durante el periodo en que está Tora Darsen, era un periodo pues digamos experimental, que ella buscaba pues la democratización, ella buscaba una apertura digamos del ballet pues a los estudiantes, ¿no? Inclusive también pues se señala que el ballet en la época pues de Tora Darsen, también pues se buscó incorporar también
a las personas que vivían, ¿no? Alrededor o en el barrio, pues, donde pues, se enseñaba pues, ballet. Ahora, el repertorio de Dora Darsen, pues claro, era un repertorio, entendí, una clásico occidental, aunque también se señala pues que tuvo abertura a la danza, pues a la danza tradicional. Ahora, respecto a los sueldos o a los salarios, bueno, señala que el sueldo era pues insuficiente, era un grupo pues, no era un grupo estable, ¿no? La gente entraba a recibir pues las clases con Dora Darsin, pero no era un grupo estable y luego se salían si es que querían tener una mayor profesionalización. Y tengo entendido también pues que ella ganaba inclusive, ganaba menos, ¿no? Más ganaba como, o sea, su trabajo principal era el de ser profesor, o sea, ganaba más antes como profesora pues del Departamento de Lingüística. Inclusive también se menciona que muchas veces ella apoyó también con su salario, ¿no? Entonces, en la época de Dora Darsin no hubo una profesionalización propiamente, pero sirvió como una especie de semillero, ¿no? Semillero para personas que luego pues devinieron en profesionales más adelante, ¿no? Ahora, entonces digamos que el ballet universitario surge con la figura de Dora Darsin, donde se hacían cursos de extensión dirigido a los estudiantes de San Marcos, ¿no? Y también, pues ella tenía también un grupo aparte. Luego, ya con la otra, luego viene la gestión de Roger Fenonjoie, ¿no? Que entra en 1964. Ahora, Roger Fenonjoie entra en la gestión también en una de las gestiones también de Luis Alberto Sánchez, pero justo cuando ya estaba de salida, como que Luis Alberto Sánchez aprueba, ¿no? Para que asuma la dirección, Roger Fenonjoie asuma la dirección, Roger Fenonjoie del ballet universitario, pero luego tiene que haber un nuevo consejo universitario para que lo ratifique la nueva gestión, y la nueva gestión, si no me equivoco, sería de Juan de Dios de Guevara, ¿no? Juan de Dios de Guevara. Ahora, con Roger Fenonjoie, digamos que se da la profesionalización, la profesionalización propiamente del ballet universitario, ¿no? Roger Fenonjoie lo que hace, lo que hace es reorganizar el ballet universitario, ¿no? Lo que hace es reorganizarlo y lo convierte pues en profesional, ¿no? En profesional con un elenco con una compañía profesional, con sueldos, con una plaza, ¿no? Y también pues en planilla. Entonces, la meta de Fenonjoie era eso, la profesionalización, ¿no? De la danza con bailarines profesionales contratados por San Marcos que representaran a la universidad. Ahora, también cuando entra Fenonjoie pues, a la dirección pues, del ballet universitario, ¿qué pasó con Dora Darsen, ¿no? Digamos que ella da un paso al costado, ¿no? Ella en realidad lo que hace, da un paso al costado, y evidentemente Fenonjoie pues venía con todos los galones, todos los contactos, se había formado pues en Francia, y evidentemente era el hombre indicado en el contexto indicado, era el hombre en el contexto indicado, ¿no? En una época en que se buscaba darle una profesionalización. Fenonjoie era mucho más joven, evidentemente, que la maestra Dora Darsin, y para el contexto, pues era la persona indicada, ¿no? Entonces, con él hay toda una reorganización, y acá podríamos decir de que el ballet universitario pasa a una nueva etapa con el nombre de Ballet San Marcos, o también podríamos señalar de que bueno, que se puede ver también como otra institución, aunque esa línea podríamos decir que es un poco imaginaria, y esa es una parte que a veces genera un poco de polémicas, ¿no? Un poco de polémicas. Entonces, lo que yo veo en lo personal, bueno, por lo que hemos visto, es
de que en realidad lo que hace el ballet de San Marcos realmente sería una nueva etapa, iniciada pues por el ballet del ballet universitario, ¿no? Una nueva etapa sería, ¿no? O que también se le puede ver, bueno, como una institución, pues, como una institución aparte, ¿no? Pero evidentemente la maestra Dora Arsen tiene sus méritos, evidentemente también el maestro, pues, Roger Fenonjoa, ¿no? Que es el que profesionaliza la danza, pues, con bailarines profesionales, con gente en planilla, ¿no? Y evidentemente la gestión de los rectores es fundamental. Nada se puede lograr si no se tiene el apoyo del rectorado, si no se tiene el apoyo universitario. Ahora, también hemos encontrado que la maestra Tora Darsen intentó también en otras ocasiones, hizo pedidos para reorganizar el ballet universitario como centro de enseñanza, pero no fue pues también atendida, ¿no? Pero bueno, entonces luego entra Roger Fenonjoa, y luego pues Roger Fenonjoa, luego sale Roger Fenonjoa y entra la maestra Berestassen, ¿no? Eso ya es a inicios de los años 70, y siempre es clave también el apoyo institucional. En el caso de la maestra Berestassen, pues ella también era más abierta a la danza contemporánea. Justamente la idea también era darle una mayor frescura también al ballet, ¿no? Y no centrarse solamente en el ballet estrictamente clásico, ¿no? El ballet estrictamente clásico. Esas son una de las etapas que yo encuentro, ¿no? Bueno, que encontramos con Rubén, ¿no? Se puede ver al Ballet San Marcos como una nueva etapa o una extensión también del ballet universitario, o se le puede ver también, bueno, como una, si queremos verlo, aunque la línea es imaginaria, como una institución, pues, aparte. Evidentemente hay una gran diferencia, ¿no? Entre el labor de Roger Fenonjoa y Dora Darsin, que con Roger Fenonjoa se da toda una profesionalización de la práctica del ballet, ¿no? Pero la maestra Dora Darsin como que, digamos, puso las bases, ¿no? Puso las bases para ello, ¿no? Y la maestra Dora Darsin, pues, es la que introduce, digamos, el ballet en San Marcos, ¿no? El ballet en San Marcos. Eso. A ver, Rubén, y ahí yo Ya, complemento algo otro punto. más o menos como que ya has explicado el proceso, algo muy puntual. Primero, creo que hablabas, Luis, de Manuel Beltroa Vera. Él es este filántropo, ¿no? Se crea con Luis Alberto Sánchez la dirección artístico-cultural de la universidad, pero decir, pensando en la biblioteca. Y él empieza a hacer todas estas inclusiones, ¿no? Él crea el teatro universitario en el 46, en el 47 está creando el ballet universitario de Tora Darcy. Entonces él está en toda esta movida, ¿no? De hecho, él cuando estuvo en la dirección artístico-cultural del Ministerio de Educación, él también fue un hombre muy proactivo, ¿no? Era un personaje realmente muy sabroso como para estudiarlo. Y él está en esto, ¿no? Ahora, en cuanto a Luis Alberto Sánchez, claro, Luis Alberto Sánchez está cuando llega a Tora Darcy, pero creo que ahí el nexo más importante fue Manuel Beltroa. Y después cuando se da el segundo rectorado de Sánchez, Sánchez lo deja porque había sido elegido, estaba en el Congreso, entraba al Congreso, y Augusto Tamayo es el que toma el rectorado, ¿no? Como segundo allí. Y ese es cuando entra Roger Fenonjoa, y cuando Roger Fenonjoa ya está por retirarse, Sánchez, esta conocidísima renuncia que dio, ¿no? Obligado a renunciar prácticamente. Y ahí es cuando entra Juan de Dios Guevara, que él es además el que contacta con la maestra Vera, ¿no? Solo para hacer una pequeña precisión ahí, porque a veces los tiempos se nos confunden. Y sí, definitivamente es importantísima la relación con las autoridades, la sensibilidad que deben tener estas autoridades para entender la importancia
de lo cultural en el ambiente universitario, porque si no dicen, no, bueno, es lo académico y ¿para qué nos sirve esto? Pero justo en la entrevista que se le hizo, que David estuvo conversando mucho con el doctor Manuel Burga, él decía eso, ¿no? Que es importante que lo artístico también toque la sensibilidad de los estudiantes, ¿no? Porque si no son máquinas que están aprendiendo solo cosas, sino también esta sensibilidad, que la capacidad de ver arte, de entenderlo, de desglosarlo. Entonces, quien tiene esta sensibilidad ayuda a que instituciones como el ballet tengan apoyo, ¿no? Y cuando no está, simplemente es un poco dejado de lado, ¿no? Eso es parte de lo que se ve en esta investigación. Eso nomás quería contar por ahora. Por Sí, el bueno, caso de Sánchez también, luego, bueno, abandona tener el rectorado porque ya le empezaba a ver un poco difícil el contexto que se estaba dando luego, ¿no? En que el APRA también empezaba a perder presencia y más bien otros grupos más, ¿no? Empezaban a ganar espacio. Pero bueno, ese es otro tema ya. Adelante, Luis. sí, bueno, quizás, bueno, hay un par de preguntas, acotaciones para establecer un diálogo con Luis Valdivia, ¿no? Creo que en cierto modo parte ya lo han estado respondiendo. O sea, bueno, uno, ¿por qué el título del libro es Historia del Ballet San Marcos y no Historia del Ballet en San Marcos? ¿Qué fundamenta que este libro concluya que lo propuesto por Roger Fenolloa fue una continuación de lo emprendido por Dora Darcy? Porque él luego menciona de su llegada a la Asociación de Artistas Autónomos, si no me equivoco, en 1958, para reemplazar a Dmitry Rostov. Fenolloa buscó trabajar de la única manera que conocía, de forma profesional, ¿no? Que ustedes sí lo mencionan en el libro. Ese nivel de profesionalización que él consideraba indispensable simplemente no existía en el Perú de ese entonces. Creo que un poco cuando lo mencionábamos hace un rato acerca de la llegada de los extranjeros, un poco quizás la idea era mostrar cómo no había un campo profesional, ¿no? Por ahí en el libro creo que ustedes mencionaban que, pues, hace un rato David decía, ¿no? La profesora se le pagaba menos por el cargo de directora de este balón universitario que con las clases que ella dictaba, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo crear este campo cultural? No sé si por ahí quisieran acotar algo breve al respecto. Ya. Yo creo que no Sí, sé, sí. solamente ahorita que mencionabas lo de la profesora, ¿no? Que ella, profesora Tora Darcy, que estaba más en temas de idiomas, ¿no? Por ejemplo, cuando ella fallece, estábamos buscando información y encontramos una nota aislada que sale un obituario que saca la Asociación Peruano-Británica y dice Tora Darcy, incluso está mal escrito su nombre, y dice maestra de inglés, nada más, no hay ninguna mención. Y unos días después Alejandro Llori saca una nota ya reconociendo su influencia, ¿no? Su importancia como pionera del ballet en el Perú, de la práctica del ballet en el Perú. ¿No? Ahora sí, disculpa, David, me acordé de eso. No, Quería... está bien tu aclaración. A ver, primero que el tema del ballet, de la historia del ballet San Marcos, no está cerrado. No está, en real, ningún tema de un historiador o cualquier investigador está cerrado, ¿no? El libro es, digamos, una base también para ampliar, mejorar o criticar el texto que se ha hecho, ¿no? Esa es también la idea, el debate, y el libro está abierto también a otras investigaciones. El tema de la historia del Ballet San Marcos no está cerrado, o sea, con este libro no está cerrado el tema, ¿no? Igualito Luis Valdivia también está investigando, ¿no? Un trabajo de investigación que es su tesis, me parece, de maestría en Historia del Arte sobre Roger Fenolloa, y también otras personas vinculadas a la casona de San Marcos. Entonces, el tema no está cerrado. Lo que yo podría señalar un poco que se puede interpretar de dos maneras, justamente lo digo, el tema no está exactamente cerrado, pero yo diría que, a ver, cuando Roger Fenolloa asume el mando, asume como director del ballet universitario. Eso es lo que se señala. Asume el mando como director del ballet universitario, luego se reorganiza, se profesionaliza y ahí empieza ya básicamente a utilizarse más el nombre justamente de Ballet de San Marcos, que antes también un poquito, pero él empieza como la dirección del ballet universitario, el reemplazo de Tora Darcy. Y él justamente hace un cambio radical, ¿no? Con toda esta profesionalización.
Entonces, como yo digo, se puede tomar de dos maneras, ¿no? Porque esto da para la polémica. Por un lado, se puede tomar de que el ballet de San Marcos es una nueva etapa, otra etapa del ballet universitario, o por otro lado también se le puede tomar pues como una institución aparte, ¿no? Tora Darcy, que ella evidentemente a Tora Darcy no le interesaba la profesionalización, ella lo que hacía eran cursos de extensión universitaria, y su finalidad, como ella misma decía, era la difusión de la danza, ¿no? Entonces, con Roger Fenolloa, digamos, de que se inicia, si queremos verlo, una nueva etapa del ballet universitario o una nueva institución, pues, como el ballet de San Marcos, ¿no? Es el iniciador, Roger Fenolloa, pues, el título es Conservatorio de Danzas, ¿no? El Conservatorio de Danzas va a ser un elenco pagado y su finalidad, ¿cuál es? La profesionalización de la danza, mientras que la finalidad de la maestra Tora Darcy era la difusión de la danza y de Roger Fenolloa era la profesionalización. Entonces diría que podemos verlo desde desde esas dos ópticas, un poco para tratar de conciliar ambas visiones. Yo diría que hay un poco de ambas y que el tema no está cerrado, por supuesto, no está cerrado. Ahí para tratar de acotar algo. De un lado, creo que es importante reconocer que lo que hace Roger Fenolloa es cambiar, hacer un giro copernicano a todo y buscar la profesionalización, crear un elenco profesional que está asociado a la universidad y que no es un grupo de estudiantes, sino que es un elenco profesional que de alguna manera representa a la universidad. Y que es algo además que él conocía de la realidad europea, ¿no? En Europa él venía de la ópera de París, era una de las estrellas de la ópera de París y sabía lo que era el mundo profesional. Cuando llega a Montevideo, él crea con el Sodre, ¿no? Se hace también un ballet profesional allí. Entonces, hay todo un aprendizaje previo que él está volcando aquí en el Perú. Y de hecho, cuando llega, esto se sabe, ¿no? Además lo ha comentado también por allí Luis Valdivia, que como comentaba David, él está desde hace mucho tiempo investigando a Roger Fenolloa. Él llega y no se siente conforme con esta asociación de artistas aficionados, ¿no? De hecho, el nombre debe haberle molestado bastante, porque esto de aficionado, y por eso es que, si bien está siguiendo, llega a reemplazar a Rostov, él pronto se sale y empieza ya con el Instituto Coreográfico Francés, ya empieza a buscar la profesionalización, a contactar. Parece que él encuentra este nicho en San Marcos, ¿no? San Marcos lo ayuda y se crea que es un hito, ¿no? En 1964, ya el Ballet San Marcos en sí, ya como elenco profesional y como conservatorio de danza. Y en cuanto a Tora Darcy, definitivamente también hay que verlo en su contexto histórico, porque si uno lo ve fuera de eso, puede caer en un anacronismo, ¿no? Y estamos pensando en una universidad que venía de una tradición muy fuerte, que esta universidad que busca ser reformada una y otra vez, la generación del 19, esta generación en la que además estaba Luis Alberto Sánchez, ¿no? Luis Alberto Sánchez, Porras, toda esa generación del centenario o de la reforma universitaria bien llamada. Ellos están tratando de reformar esa universidad, hacerla más partícipe, que los alumnos participen más, que sea una universidad más moderna. Y dentro de este proceso entra la inclusión de estos talleres de danza, ¿no? Yo creo que es parte importante. Entonces, claro, vista como un hecho aislado, empiezan a dictarse cursos de danza. Pero claro, empiezan a darse dentro de un contexto de modernización de la universidad, ¿no? Una universidad que está saliendo de esta carga que fue la universidad más clásica, que ha sido más bien renuente a la reforma y que con una larga lucha va incluyendo nuevos elementos, ¿no? Y uno de estos elementos es algo tan extraño como la danza. Ella, cuando entra en 1947, dice, se ha producido un hito, ¿no? Al incluir la danza dentro de las materias universitarias, porque está como curso libre, pero está allí, ¿no? Entonces, si bien no es el Ballet San Marcos, y ahí viene la respuesta de por qué el libro se llama Historia del Ballet San Marcos, porque el Ballet San Marcos ya ha entendido como
este conservatorio y este elenco profesional que son los que estaban cumpliendo 64 años, a eso responde el libro, ¿no? Es el libro de la historia del Ballet San Marcos, entendido como este elenco profesional, como este hito en la historia de la práctica de la danza en el Perú, pero se cuenta además la historia del ballet en San Marcos y en general la historia del ballet para poder contextualizarlo dentro de un todo, ¿no? Así que, ¿por qué? Creo que una respuesta de por qué se llama Historia del Ballet San Marcos es porque el punto central es la historia de esta profesionalización, ¿no? Y qué frutos ha dado hasta el presente. Sí, bueno, justamente ustedes mencionaban a estos tres directores, y estos tres directores, pues en realidad son extranjeros. Por ahí hace un rato mencionábamos, claro, esta llegada de profesores extranjeros que de alguna manera van a, digamos, armar un campo acá, y que luego, pues, en el caso de Roy Fernand ya se va a profesionalizar un poco la práctica del ballet. Pero también entre Rolf Ulloa y más con Ben Stastny comienza pues también esta serie de llegada de extranjeros como profesores visitantes, y uno de los casos más interesantes es el de Alexander Plisetsky, ¿no? Proveniente de la Unión Soviética, ¿no? ¿Podrían comentar un poco el caso de este artista? ¿Por qué creen que sería, digamos, por qué creen que sería particular Ya. explorar este caso? Y, digamos, cómo esto pienso estaría quizás vinculado o no, no sé cómo ustedes lo han visto, con estas estrategias de diplomacia cultural de la Guerra Fría, ¿no? O sea, permisos, el tema de los posibles escapes, ¿no? Traspases entre uno a otro bloque, ¿no? En todo caso, ¿cuál fue el alcance y o impacto de esta presencia en la década del 70, 80, de esos invitados en el Perú? Ya. A ver, primeramente, como te he dicho, ¿no? Es el contexto de la Guerra Fría. Por un lado, el Ballet San Marcos, pues a nivel internacional recibió gente, pues tanto por un lado de gente de Inglaterra, de Canadá, pero el caso de Alexander Plisetsky, ¿no? Él llegó acá al Perú en 1974, 73, 74, y él llegó, pues, tengo entendido, a pedido del Instituto Cultural Peruano Soviético, ¿no? A pedido del Instituto Cultural Peruano Soviético, eh, fue enviado, ¿no? por la Unión Soviética. Ahora, en lo personal, pero estoy especulando un poco, yo no sé si a Plisensky le habré hecho mucha gracia de repente que lo manden al Perú desde Moscú. No, no lo sé, porque se señala que él llegó sin saber absolutamente nada de español, creo que ni siquiera sabía francés, y creo que no sabía ningún idioma más que ruso. Entonces, eso me hace pensar que el hombre, pues, lo mandaron, digamos, un poco sin pedirle permiso, ¿no? ¿Sabes qué? Ándate por allá, ¿no? Ahora, ¿por qué? Bueno, hay que ver también un poco la historia, ¿no? Un poco la historia también familiar. Luego también llegó su esposa, bueno, su esposa no, perdón, su hermana, Maya, también llegó posteriormente. Ahora, yo pienso que el Ballet San Marcos lo que recibió, pues, en este contexto de la Guerra Fría, pues, como que recibió por un lado también la influencia soviética en este caso, por ese vínculo peruano-soviético, y por otro lado también un poco de influencia también por el lado de Occidente, ¿no? El caso de Inglaterra, el caso de Canadá. También hay que ver que en 1974, cuando llega pues Alexander Plisensky, aún estaba Velasco Alvarado, ¿no? Y Velasco Alvarado, si bien pues no era un gobierno comunista para nada, pues, pero sí es un gobierno que va a reiniciar relaciones con Cuba, relaciones también de tipo, va a relaciones también con la Unión Soviética, entre otras cosas. Entonces, ahí me parece que ha tenido que ver también el contexto político. Pero también por otro lado, habían pues, venía gente también de Inglaterra, de Canadá. Pero el caso de Plisensky, pues quizás lo más probable es que se debe también a esos vínculos que tenía el Perú con la Unión Soviética, en el contexto de la Guerra Fría, y se buscaba también tener una presencia pues también soviética cultural acá, y el tipo pues era pues un capo también en lo que hacía, evidentemente, ¿no? Eso. Sí, creo que
que puede ser, ¿no? Ya especulando un poco, también esta suerte de guerra cultural que se da porque en ella creo que además sale ganando mucho el Ballet San Marcos porque bebe de grandes tradiciones, ¿no? Bebe de la tradición de la tradición inglesa, de hecho de la mano de la maestra Vera, de la tradición rusa, ¿no? No solo de Alexander Plissetsky, sino de su famosa hermana Maya Plisetskaya. Exacto. Y además bebe también de la tradición estadounidense, por ejemplo, de la escuela de Martha Graham a través de Anna Sokolov, ¿no? De distintos artistas. Entonces, dentro de este panorama, bebe de varias tradiciones y además de ambos lados de la cortina de hierro, ¿no? Entonces, creo que es una oportunidad en la que se demuestra quizá la más importante faceta de la maestra Vera, ¿no? Que ella es una gran gestora, eso es lo que uno va viendo, ¿no? Ella es una gran gestora, ella tiene la capacidad para comunicarse aquí, allá y hacer contactos, y esto lo hace en favor del Ballet San Marcos. Entonces, los bailarines de esa etapa han bebido de muchas fuentes y eso los ha hecho hasta ahora, ¿no? Son muy versátiles, creo que tienen un gran bagaje cultural en cuanto a danza y ha sido en su provecho netamente. Digamos que la Guerra Fría favoreció de alguna manera, ¿no? Al menos en los 70. Ok. Sí, de alguna manera ahí favoreció y bueno, en realidad ustedes mencionan pues no esta presencia también del elenco internacional, pues este elenco de niños, ¿no? Que viajan los setentas, ¿no? Y creo que ahí un poco se posiciona ya a nivel internacional o termina de consolidarse un poco el nombre del Ballet San Marcos, ¿no? Bien, bueno, me gustaría quizás terminar la entrevista un poco comentando, bueno, si hay algunas otras presentaciones del libro, dónde se puede adquirir el libro, ¿no? Hablamos de este libro de Historia del Ballet San Marcos, publicado, bueno, por el Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y por el Centro Cultural de San Marcos. No sé si pueden comentarnos algo, alguna anécdota, algo que hayan conocido acerca del libro. Rubén, esa parte y luego ya lo complemento con el tema de las Ya, claro. presentaciones. Bueno, algo curioso que pasó fue que justo estaba hablando con una amiga y me dice que había ido a buscarlo a Comunitas, la librería Comunitas, no sé si estoy haciendo un cherry acá a la librería, y le dijeron, no, está agotado. Y entonces me dice, oye, está agotado. Y justo había salido también Expreso de Tiempo la nota de reportero de la historia. Entonces como que ha habido un interés en el libro. Hasta ahora hemos tenido hubo una presentación en la Feria del Libro, ahora en agosto. Estamos viendo qué coordinaciones hay para otras presentaciones. Ha habido unas conversaciones para presentarlo en la Facultad de Letras de San Marcos, donde además sería muy bueno, creo, porque está la escuela de danza y justo hablando con la maestra Maureen Llewellyn Jones, ella nos decía que sería muy bueno porque además es una oportunidad para que los alumnos de la escuela de danza participen de estos temas, ¿no? Hagan preguntas y se nutran. Así que por ahora estamos en eso, ¿no? Unas presentaciones más y ver cómo va el libro. Sé que el libro se está vendiendo en algunos sitios. Por ejemplo, en la Feria del Libro, fui hace poco, la Feria del Libro Ricardo Palma, y en el stand de San Marcos está allí el libro para quienes están escuchando y se animan a conseguirlo. Algo más de David, por favor. Sí, bueno, el libro ha tenido una buena recepción. Digamos que el libro vende, ¿no? Por la forma que está narrado, su calidad, su información. Y eso era ser un punto importante justamente para de repente hacer una nueva reimpresión, hacer más presentaciones, ¿no? Y eso se tendría que tener en cuenta. Espero también que el libro se pueda presentar pues nuevamente en la Casona de San Marcos. Eso también es la idea, ¿no? Que se pueda presentar en la Casona de San Marcos o en tal caso en otros espacios, ¿no? Entonces, sí es lo que ha dicho Rubén y eso es lo que quisiera agregar, ¿no?
Sí, bueno, yo creo entonces que el libro, lo interesante es que el libro, digamos, al tener pues esta prosa clara, directa, se lee muy sencillo. Claro, quizás justamente el hecho de que sea uno de los primeros libros que abarquen, digamos, toda esa historia de Belén San Marcos también deja, pues, como ustedes mencionaban, muchas eh, entradas para futuras investigaciones, para poder matizar, para poder complementar, para poder problematizar algunos aspectos que por ahí, digamos, sí se mencionan, pero que, bueno, acá en esa entrevista hemos tratado de un poco tirar la pita y ver qué más podemos sacar a partir de algunos datos, anécdotas que ustedes han mencionado acá. Así que nada, agradecerles por su participación acá y recomendarles, bueno, al público a que si les desean adquieran este libro, Historia del Ballet San Marcos, que pueden encontrar, como ya mencionaron, tanto en la Feria del Libro Ricardo Palma, que para quien está en Lima, pero también, digamos, hay otros puntos de venta, otras librerías que tienen el libro con envío nacional. Así que bueno, y si no, pues pueden contactar también al Fondo Editorial de la Universidad de San Marcos para que también vean la manera de hacer llegar este libro que pues habla de San Marcos, pero también habla acerca de la historia del Perú, la historia cultural del Perú, y por ahí también encontrarán reflejados algunos nexos, vínculos con no solamente Lima, sino también con otras regiones donde también se practica ballet, y están algunos de los alumnos, seguidores, continuadores bueno, de formación inicialmente de acá, ¿no? De San Marcos. Así que nada, muchas gracias David, muchas gracias Rubén, por su presentación hoy día, y nos estamos viendo entonces pronto. Ok, muchas gracias a ti, Luis, por la difusión del libro. En realidad, te agradezco mucho la difusión del libro. Y también, pues, a Rubén también, con que siempre es un placer trabajar y un gusto, ¿no? Tenemos buena química con mi colega y amigo, también hermano del metal. Muy bien. Claro, no, Listo. y gracias a los seguidores del reportero de la historia, ¿no?, que están viendo esta transmisión. Sí, que han estado viendo y que bueno, también pueden participar, ya saben, como hoy día, con comentarios para poder hacer más dinámica esta conversación, que es lo que a fin de cuentas es, ¿no? Entonces, nada, agradecerles y a nuestro público también agradecerles por estar acá presente, ya sea en vivo o, digamos, en diferido. Y bueno, estén atentos porque se vienen por ahí algunas últimas actividades antes de que cierre el año, pero ya estamos planificando para algunas actividades en enero próximo. Así que nada, muchas gracias y nos estamos viendo pronto. Ok, gracias. Gracias.